¿Ven? ¿Se ve ahí? You are now unmuted. You are now muted. Perfecto. Bueno, como les decía, este práctico se llama diseño de riego por superficie. Se plantean 4 ejercicios. Perdón. Se plantean 4 ejercicios. El primero dice diseñar un método de riego para un cultivo de alfalfa para forraje, o sea, para fardos. Y los datos son, disculpen. Suelo franco, hasta 1 metro. Luego aparecen gravas y gravillas mezcladas con arena gruesa, de manera que en esas condiciones las raíces no crecen, o sea que vamos a tener raíces hasta 1 metro. Después dice que Z, que es la profundidad radical efectiva, es 1 metro. S es una forma de expresar la pendiente. Tenemos una pendiente norte-sur de menos 0,2%. Aclaro los signos. Cuando hablamos de signo negativo y decimos norte a sur, quiere decir que de norte a sur el terreno baja. Es decir, que si hacemos la cota final, que sería en el extremo sur, menos la cota inicial en el extremo norte, dividido la distancia horizontal que la separa, vamos a tener una pendiente negativa. Bueno, en el caso de la pendiente oeste-este es de menos 0,5%. Después el dato dice IB, que es infiltración básica, que dijimos que era cuando la velocidad de infiltración se hacía constante o con una variación menor al 10% para un periodo de tiempo acotado, es de 12,5 milímetros por hora, y lo mismo, pero expresado en pulgadas, 0,5 pulgadas por hora. Recordemos que 1 pulgada son 25,4 milímetros. Y el P es la fracción de aprovechamiento, que en el caso de la alfalfa es bastante amplia, es decir, que el total de la lámina disponible puede aprovechar fácilmente el 60% en este cultivo. Recordemos que eso está muy determinado por el cultivo, ese valor. Bueno, ¿y qué se solicita? El tiempo de infiltración, ya vamos viendo qué es cada cosa, el caudal unitario, y dice comprobar que esté comprendido entre los valores mínimos y máximos permitidos. Tiempo de receso vertical, tiempo de aplicación, dimensiones de la melga, longitud y ancho, espesor del caudal en cabecera o altura de agua en cabecera, y en el supuesto de retención de agua al pie, longitud de la melga con el mismo caudal unitario o caudal unitario reducido con la misma longitud. Bueno, después empecemos a hablar un poco de ese ejercicio y después retomamos para no olvidarnos, volvemos al ejercicio 2 y así sucesivamente. Bueno, a ver si... Bueno, acá yo siempre intento desarrollar un poco el tema antes de ir directo a los ejercicios, porque me parece importante dar algunos conceptos previos. En primer lugar, decirles que el diseño de riego por superficie es un proceso complejo de interpretar, porque el agua transita sobre la superficie del terreno, es decir, escurre, pero simultáneamente infiltra. Entonces, es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque las características de infiltración del terreno son muy variables. Recordemos que dependen de varios factores, entre ellos la textura, la estructura y la humedad de suelo. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar la metodología propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, en la cual
han desarrollado una serie de ecuaciones empíricas, con empírico quiero decir experimentales, y para poder explicar estos procesos. Básicamente, nosotros nos vamos a encontrar con dos formas de sistematizar el terreno. Una es mediante fajas, generalmente paralelas, limitadas por bordos o caballones, y ahí vamos a hablar de riego por melgas. Y la segunda opción es la disposición de pequeñas depresiones limitadas por bordos, que hablamos de surcos. Tanto en los surcos como en las melgas se intenta circular caudales pequeños para evitar la erosión, es decir, la remoción de partículas y el traslado desde un lugar a otro, que eso es lo que debemos evitar, porque de esa manera, si producimos eso, vamos a generar en las plantas afectadas pérdida de suelo y quizás exposición de raíces e incluso hasta arrastre de plantas si fuera muy pequeño. Bueno, como les decía, lo más fácil sería lo más fácil de trabajar, sería el trazado de surcos o melgas rectas. Pero bueno, a veces cuando el terreno es ondulado y no se puede nunca es recomendable hacer grandes movimientos de suelo, en primer lugar por el costo asociado, y segundo porque se remueve la capa fértil. Siempre la capa superior es donde está la mayor acumulación de materia orgánica, tenemos suelos con mejores condiciones para el establecimiento de las raíces. Entonces, si hacemos grandes movimientos de suelo y sacamos esa capa fértil por nivelar, vamos a tener problemas después en ese sector con el cultivo. Hace unos años fuimos con un compañero del INTA a una finca en el Médano de Oro, y el productor, en su afán de nivelar, había hecho grandes movimientos. Y bueno, y después lo que ocurrió, que bueno, es bastante común en el médano, que a escasa profundidad se encuentre tosca. Entonces el cultivo en la zona donde había llevado tierra eran unas plantas con un gran crecimiento, producción, y en la zona donde había sacado tierra estaban muy cercanas a la tosca, que es una capa impermeable, donde se acumula el agua fácilmente, y eran raquíticas. Es decir que todo el gasto que hizo no solo fue beneficioso, sino fue perjudicial, porque en esa zona directamente encima tenía olivos, no podía cultivar, ese cultivo por lo menos. Bueno, entonces también podemos ver que tenemos la foto en blanco y negro, es un riego con melgas rectas, ¿ven? Tienen un ancho considerable y están limitadas por bordos bien asentados de ancho y altura considerable para poder contener láminas más grandes. Y en el caso de la derecha, es un riego por surco, en este caso con caña de azúcar, que puede seguir las curvas de nivel para que el agua vaya despacio. Es decir, las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual cota o de altura topográfica. O a veces estos surcos o melgas en contorno se pueden trazar de manera perpendicular a la máxima pendiente. Bueno, mientras más pendiente tiene el terreno, vamos a tener más dificultades para regar, vamos a tener que tener mucho más cuidado con el caudal que se va a poder
aplicar a cada unidad de riego. Con unidad de riego me refiero a melgas o surcos. Y también tenemos que hablar de, cuando hablamos, no sé si alguna vez han escuchado el término tapada, o dicho de otra forma, unidad operacional de riego, que sería la cantidad de melgas o surcos que se riegan en simultáneo. Entonces, es decir, porque generalmente no se riega de un surco a la vez, porque sería mucho caudal, y de una melga tampoco generalmente. Ahora, se riega una determinada cantidad dependiendo del caudal de ingreso que ingresa por la sequía regadora o reguera. Eso lo vamos en un rato lo vamos a volver a mencionar. Bueno, en la tabla siguiente se muestran distintos métodos de riego según el cultivo, la topografía, el abastecimiento de agua, los tipos de suelo y algunas observaciones. Bueno, pero básicamente nosotros tenemos, según la pendiente del terreno, tenemos dos alternativas. El riego con caudal circulante y el riego estanco. Bueno, el riego con caudal circulante es cuando la pendiente del terreno en la dirección de movimiento del agua es importante, estamos hablando a partir de 0,3%. Y no se pueden hacer movimientos de suelo para reducirla. Entonces, se debe regar con salida libre de agua al pie. Eso significa que no hay contención en el pie, es decir, el agua llega al pie, el frente de agua llega al pie y continúa saliendo, es decir, que sale de la parcela. Eso se llama escurrimiento o desagüe al pie. Esa es una pérdida, desde el punto de vista de esa parcela, es una pérdida. Por eso es un método poco eficiente, porque se producen elevadas pérdidas por escurrimiento al pie. Cuando el terreno tiene pendiente, y pendiente importante como la que les estoy diciendo, a partir de un 0,3%, vamos a tener movimientos de avance del agua elevados. Entonces rápidamente llega al pie y a partir de que llega al pie sigue saliendo de la parcela. El manejo de riego, dice acá, es más complejo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver con más detalle, pero se aconseja regar con dos caudales. Uno de avance, que es mayor para que llegue rápido al pie, y otro de escurrimiento, acá tuve un error, perdón, es de almacenamiento, y el otro se llama de almacenamiento, que justamente para reducir las pérdidas durante la fase de almacenamiento. Acá. Bueno. Profe. Sí. En el caso del circulante, entonces, ¿cómo hace para tomar el tiempo de almacenamiento si tiene un escurrimiento libre al final del pie? Bueno, ahí lo vemos cuando vemos las fases, pero ya te lo comento. Para terminar el tema que les estaba mencionando, tenemos el riego estanco, o caudal circulante estanco. Estanco nos da la idea de algo quieto. ¿Qué quiere decir? Que cuando la unidad de riego está cerrada, es decir, el agua ingresa por la cabecera y el pie está bloqueado, hay un bordo de contención y el agua no sale de la parcela. Entonces, en ese caso, no existen pérdidas por escurrimiento al pie. Es decir, que todo el agua que ingresó a una unidad de riego queda contenida en ella e infiltra. En este caso, claro que el manejo es más fácil porque se trabaja con un solo caudal. Pero esto es aplicable cuando el terreno no tiene pendiente, o sea, cero, o la pendiente es reducida. Pero bueno, como les decía, a veces no es posible esto porque
para lograrlo hay que hacer un gran movimiento del suelo. Entonces ahí vamos a tener que partir de hacer un riego con caudal circulante. Ahora sí voy a tratar de responder tu respuesta, porque vamos a hablar de que el riego las fases del riego por superficie, la hidráulica del riego por superficie, para un riego con caudal circulante, a ver si se ve el gráfico, a la derecha, arriba. Sí, profe. Perfecto. En este gráfico tenemos en el eje X la longitud o distancia y en el eje Y tenemos el tiempo. Esto significa que el agua ingresó en la cabecera, que está acá en el 0, y empieza a avanzar a medida que pasa el tiempo. Bueno, el tiempo o la fase de avance es la que está comprendida entre el ingreso en cabecera y la llegada al pie. De manera que para esta parcela, acá donde está remarcado con la línea punteada, es el pie. Eso se llama avance y esta gráfica curva de avance. Luego viene una etapa en la cual se produce el almacenamiento. ¿Qué significa? Que tiene que seguir ingresando agua en esa parcela para que se infiltre la lámina necesaria en el pie. Nosotros vamos a hablar de la lámina objetivo. ¿Y cuál será esa lámina objetivo? Ya lo vimos en raspas, la lámina de reposición. Es decir, si podemos regar en el momento justo, va a ser cuando la humedad del suelo está en umbral de riego. ¿Se acuerdan que nosotros partíamos de una condición casi siempre óptima, que era la capacidad de campo? A medida que se producía la evapotranspiración, se iba disminuyendo su humedad y para que el cultivo no sufra estrés hídrico teníamos que regar en el momento que el suelo está en umbral de riego. Por debajo de ese valor comienza a haber disminución de la transpiración. Y nuestro objetivo sería que no disminuya la transpiración. Bueno, salvo que querramos por alguna razón hacer un estrés hídrico. Bueno, entonces, en el pie, fíjense, tenemos, ¿esto lo han visto en la clase teórica? Sí, profe. Bien, entonces vamos más rápido. Bueno, fíjense, este tiempo, porque al final esta distancia vertical es el tiempo que debe infiltrar, debe ser el suficiente para que infiltre esa lámina objetivo. Bueno, pero ¿qué ocurre? Después, como llega tan rápido, yo no puedo cortar inmediatamente el ingreso de agua a la parcela. Tiene que seguir ingresando agua y esa fase se llama de almacenamiento. ¿Y cuánto tengo que ingresar? Bueno, yo tengo que saber, bueno, supongamos, el tiempo de infiltración para la lámina objetivo son 100 minutos. Entonces yo podría decir, bueno, acá este tiempo que tiene que estar ingresando, que tiene que haber agua sobre la superficie del terreno en el pie, tiene que ser un poco menos de 100 minutos. ¿Por qué un poco menos? Porque yo cuando corto el ingreso de agua no se infiltra instantáneamente. El agua se sigue moviendo por diferencia de altura topográfica. Es decir, que vamos a tener un tiempo más agua en el pie. Entonces ahí entramos a la tercera etapa, que acá no está a escala este dibujo, porque este es un periodo muy corto, debería ser algo que termine ahí apenas, porque es la fase en la cual se vacía o se desaparece el agua en cabecera. Eso se llama tiempo de vaciado o de receso vertical. Luego sigue desapareciendo el agua desde cabecera hasta el pie y eso se llama, acá se le ha puesto fase de recesión o receso horizontal. Entre el receso vertical y horizontal, el más importante obviamente es el horizontal. Entonces, si yo sé que lo tomemos como un solo receso, el vertical y el horizontal, es de 15 minutos,
y yo sé que yo necesito 100 minutos para que infiltre el agua en el pie, que es la condición, es el punto que está en peores condiciones hidráulicas, porque va a estar menos tiempo el agua infiltrando. Estamos hablando de que yo tengo que almacenar este tiempo, es decir, que tiene que correr agua libremente por el pie durante 85 minutos, porque yo sé que voy a cortar y voy a tener 15 minutos más de agua en el pie. Y eso va a ser suficiente para que infiltre la lámina objetivo. No sé si fui claro. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profe. Sí, acá estamos. Bueno, cualquier duda que tengan, por favor, interrúmpanme en el momento para que no cambiemos de tema y lo tratemos de aclarar ahí mismo. Bueno, entonces... Buen día, profesor. Buen día. ¿Cómo está, ingeniero? Bien. Buen día para todos. Discúlpenme, no sé si ha visto lo que he puesto ahí en el chat. Cuando tenga oportunidad, Sí. me da un momentito para hablar con los alumnos, pero no es necesario que sea ya. Sí, le cedo la palabra, ingeniero. Ah, bueno, listo. Disculpe la molestia. Buen día para todos. No hay molestia. Hola, profe, buen día. Buen día, profe. Buenos días, profe. Bueno, quería hacerle un comentario. Hoy están viendo con Alfredo la actividad práctica y reforzando algunos conceptos de los riegos superficial. La intención de hacer eso próxima estaba programado hacer una actividad de campo. Todo esto que están viendo acá, la idea es volcarlo en una actividad de campo. Tenemos algunos inconvenientes, así que no va a ser. La semana próxima nos vamos a juntar a través de esta misma vía y vamos a iniciar lo que es la parte de la unidad 3 que corresponde al riego por aspersión. Así que, y posiblemente a la tarde, después de que tengan la actividad práctica conmigo, tengan la clase teórica conmigo, van a tener la actividad práctica con Omar. Esto es para el jueves que viene, que si mal no recuerdo es jueves 13. ¿Queda claro? Bueno. Sí, profe. Bueno, supongo que sí. Entonces, las novedades que hayan respecto a las actividades prácticas de campo, se las comentaré la semana próxima. Así que actuaremos en función de eso. Nada más que eso, Alfredo. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Por favor, no hay problema. Hasta luego. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a tener definidas estas 4 fases en el riego por superficie con caudal circulante. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos riego nivelado a cero o con una pendiente muy reducida? Estamos hablando de un menor a un 0,05%, es decir, 5 centímetros en 100 metros. ¿Qué ocurre? El agua, ahí sí vamos a hacer ingresar el agua y cuando se cumple el tiempo, en función de la lámina requerida, vamos a cortar el ingreso. Ahí no ¿por qué? Porque el agua va a permanecer, se va a mover hacia el pie, igualmente, aunque no haya pendiente, porque sí hay pendiente hidráulica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia de altura de agua entre la cabecera y el pie. Esa pendiente hidráulica la vamos a calcular en alguno de los ejercicios para poder continuar con el diseño. Entonces, en ese caso, el agua se va a mover por diferencia de pendiente hidráulica desde la cabecera al pie. Porque si no, ¿cómo explicamos el movimiento de agua en un terreno sin pendiente? Y cómo se transporta el agua hacia el pie,
y tiende a desaparecer de manera homogénea, simultánea, en todos los puntos de la unidad de riego, desde cabecera a pie, no vamos a tener una fase de receso ni vertical ni horizontal como se ve acá. Es decir, vamos a tener algo como ven en este gráfico. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Este es el tiempo, quiere decir que desapareció en todos los puntos al mismo momento el agua. No vamos, fíjense la gráfica anterior. ¿Ves que desapareció? Este es el tiempo, desapareció primero en cabecera y finalmente en el pie. Bueno, entonces vamos a tener un tiempo distinto de desaparición del agua en este tipo de riego. En cambio acá, volvemos, vamos a tener una línea recta. Ahora, fíjense, en un caso o en el otro, dijimos que la distancia vertical entre las dos curvas va a ser el tiempo que estuvo infiltrando el agua en cada punto. Ese tiempo le vamos a decir tiempo de contacto o tiempo de oportunidad. Son sinónimos, en algunas bibliografías lo mencionan de esta forma, en otras como tiempo de oportunidad. Y fíjense que no es homogéneo. Claro está que es mayor en cabecera que en pie, porque como el agua ingresa por cabecera e infiltra, como les dije, desde que ingresa, vamos a tener más tiempo infiltrando el agua en cabecera y el pie. Y eso se traduce en una diferencia en la lámina infiltrada. Discúlpenme un segundo. Bueno, y lo mismo ocurre en riego estanco, donde tenemos un mayor tiempo de infiltración en cabecera respecto al pie. Ahora, el tiempo en el pie debe ser el suficiente para que infiltre la lámina objetivo, es decir, la lámina de reposición. Acá lo que dice acá abajo es que cuando la pendiente del terreno es muy pronunciada, generalmente a partir de 0,4%, las fases de vaciado, receso vertical, y receso o receso horizontal son muy cortas y si no se considera su valor no se incurre en un gran error. ¿Por qué son muy cortas? Porque hay tanta pendiente que el agua se mueve rápidamente hacia el pie. ¿Están? Bueno, y probablemente en la clase de teórica de este tema, el ingeniero les haya hablado de que lo ideal sería que hayan curvas de avance y receso paralelas, como se muestra en esta figura, donde la distancia vertical es la misma en todos los puntos. Eso es lo ideal, pero en la realidad no ocurre, por lo que les he mencionado. La curva de avance responde a una ecuación, a una forma general, que es de una ecuación potencial, donde dice que X, que es la distancia, es igual a P por T a la R. P y R son constantes, P es la distancia recorrida en el primer minuto, y R depende de las condiciones de infiltración del terreno. Fíjense que P, acá dice que depende de las condiciones hidráulicas del flujo, la pendiente, la rugosidad del terreno, la geometría, en el caso del surco, y el caudal. Bueno, y acá, en este gráfico, lo que he tratado de mostrar es que, dependiendo del caudal, va a ser la curva de avance. Es lógico pensar que mientras aumente el caudal, el tiempo de avance va a ser más corto. Entonces, fíjense que acá tenemos caudales elevados y habla de riego uniforme. Y acá un caudal más pequeño, está expresado en litros por segundo, y un riego poco uniforme. ¿Por qué habla de riego uniforme o poco uniforme? Porque en estos casos el tiempo de avance fue corto. Entonces hubo poca diferencia de tiempos de contacto de oportunidad entre los distintos puntos de la unidad de riego. En cambio acá, al ser un riego con bajo caudal, el agua fue muy lentamente y hubo mucha diferencia de tiempo de contacto. Es decir, las láminas infiltradas fueron muy distintas.
Esto ocasiona que este riego sea poco uniforme y puede, digamos, visualizarse, puede que sí, puede que no, esto en el cultivo. Es decir, un cultivo con más crecimiento, más producción en la cabecera y un cultivo más chico, menos productivo en el pie. O también puede ocurrir que haya un exceso de agua en cabecera y en el pie el agua sea suficiente. Y ahí vamos a tener problemas por exceso de agua. Bueno, entonces como ven acá, debemos tratar de utilizar un caudal alto para que el tiempo de avance sea corto. Y eso favorece a la uniformidad y también favorece a la aplicación, porque cuando el tiempo de avance es largo, hay muchas pérdidas de agua por percolación profunda. Recordemos que percolación profunda es la infiltración de agua por debajo del alcance de las raíces, de la rizósfera, es decir, agua que a los fines de abastecer a la planta para la transpiración es una pérdida. Entonces, acá introducimos un término que es caudal máximo no erosivo. El caudal, hay valores de tabla, de referencia, que dicen, bueno, para esta textura, según la textura es el caudal recomendado, según la pendiente del terreno, pero lo ideal que es hacer pruebas a campo. Es decir, hacer circular por un grupo de unidades de riego, supongamos 3 unidades, hacer circular distintos caudales y evaluar cuál de ellos no genera erosión y es un caudal elevado. Obviamente que un caudal muy pequeño no va a generar erosión, pero como les dije recién, no conviene porque vamos a tener baja uniformidad y baja eficiencia de aplicación. Bueno, ¿qué ocurre con el avance? El agua avanza rápidamente en un primer momento y luego avanza cada vez más lento. Se dice que el avance es un proceso desacelerado o con aceleración negativa. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el frente de agua, aumenta la superficie que está infiltrando agua. Recordemos que el suelo es poroso y va infiltrando agua. Entonces, si dividimos el caudal de ingreso en caudal de infiltrado y caudal escurrido, vamos a tener que disminuye el caudal de avance y aumenta el caudal de infiltración. Discúlpenme un segundito. Disculpen, retomemos. Bueno, entonces, por eso, si volvemos acá, por ejemplo, a esta curva de avance, y decimos, un tiempo en el periodo inicial, un periodo de tiempo, tiene un gran recorrido. En cambio, el mismo periodo de tiempo, o sea, por ejemplo, 5 minutos, pero al final tiene un recorrido menor. ¿Estamos? Bueno, y nosotros podríamos llegar a la situación en la cual todo el agua que ingrese infiltre, no avance más. ¿Qué quiere decir? Que todo el caudal ingresado es caudal infiltrado. Eso sería regar una unidad extremadamente larga. Sería este gráfico, ¿ven? Donde tenemos se hace asintótica la curva de avance a esta línea punteada que sería la longitud máxima posible. Pero esa longitud
no es recomendable, porque tendríamos grandes pérdidas de agua en la cabecera. ¿Mm? Bueno. Fíjense, acá tenemos esta figura, dice un esquema teórico de riego. Voy a sacar, así creo que se va a ver mejor. Es este gráfico. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Bueno, acá justamente están dibujadas la curva de avance, la curva de receso para un riego con pendiente y caudal circulante, y vamos a ver esto que está remarcado acá con líneas oblicuas de izquierda a derecha, es la profundidad de suelo a mojar, porque es hasta donde tenemos la profundidad radical efectiva del cultivo, y lo que está reticulado abajo es lo que se pierde por percolación profunda, que es inevitable porque justamente el agua ingresa por la cabecera y en la medida que va avanzando va infiltrando. Y si nosotros queremos que al pie infiltre la lámina objetivo, que es la misma que en la cabecera, vamos a tener que inevitablemente se van a producir pérdidas por mayor tiempo de contacto. ¿Mm? Y esto que está representado acá serían las pérdidas por desagüe al pie. Bueno. Nosotros podríamos decir, ¿por qué no hago un riego con pendiente, una pendiente importante y estanco? Se puede hacer. Pero ¿qué ocurre? Tengo que hacer un bordo de contención lo suficientemente alto para que durante el tiempo que esté ingresando agua no se desborde. Entonces ahí vamos a tener que hacer un bordo. Si por ejemplo tenemos una pendiente de 0,3%, vamos a tener que hacer un bordo de más, y tenemos 120 metros, hagamos la cuenta, hacemos el desnivel y mayor a ese desnivel para que no se desborde. Entonces vamos a tener que hacer bordos muy grandes. ¿Y qué ocurre? Queremos hacer alguna labor en ese cultivo y cada vez que hacemos una labor vamos a tener que romper el bordo y después volverlo a armar para seguir regando. Y si tenemos que hacer muchas labores a lo largo del ciclo de un cultivo, eso se torna impráctico, porque imagínense que cada vez que se hace una labor hay que romper el bordo, después volverlo a armar, y eso genera costos. Entonces, por esa razón no se puede hacer. Ahora, si uno dijera, no, yo casi no hago labores, todo lo hago labores manuales, las curaciones las hago con mochila, por ejemplo, el control de maleza lo hago con herbicida y con motoguadaña, no paso tractor, podría ser. Entonces yo quiero hacer un bordo porque no quiero perder ni una gota de agua, que quede todo contenido en la parcela. Bueno, ahí lo puedo hacer, voy a tener que hacer un bordo, como les digo, mayor al desnivel, o sea, un bordo grande, que eso implica un costo, y ahí no se va a generar, esto se llama patrón de infiltración, esto que está acá. ¿Qué es lo que he infiltrado a lo largo de la unidad de riego? Se va a generar un patrón de infiltración invertido. Quiere decir que se va a infiltrar más en el pie y menos en la cabecera. ¿Por qué? Porque yo corté el agua y se fue todo el agua al pie. Pero bueno, voy a tener que, el tiempo de ingreso va a tener que ser suficiente para que infiltre la lámina objetivo en la cabecera. No sé si fui claro. Si no, repito. Bueno, perfecto. Bueno, entonces pasamos al ejercicio 1, dijimos que era un cultivo de alfalfa para forraje y como les dije vamos a aplicar la metodología del Servicio de Conservación de Suelo.
el alfalfa se riega por melgas, se siembra al voleo, y la melga es un sistema adecuado, un método adecuado para regar cultivos tupidos, como el alfalfa. Se adapta bien a casi todos los tipos de suelo, las melgas. Lo ideal es suelos profundos, francos, bueno, como para cualquier método. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en suelos muy arenosos no es recomendable la melga, porque se generan grandes pérdidas por percolación profunda, y eso obliga a hacer melgas muy pequeñas. Y como probablemente ustedes sepan, tenemos que tratar de utilizar unidades largas, porque las unidades largas significan mayor rendimiento de la maquinaria, menor cantidad de acequias, menor cantidad de callejones, y eso significa mayor superficie productiva respecto a la superficie total de una finca. Bueno, entonces la velocidad del agua en una melga va a depender claramente del caudal utilizado, de las dimensiones de la melga. Recordemos que en una melga, la melga tiene un ancho considerable, entonces tenemos que, para regar bien, tenemos que mojar todo el ancho de la melga. Es decir, no puede ir el agua por un costado de la melga y ya está, se terminó el riego. Tiene que mojar toda la superficie. Claramente también depende de la rugosidad de la superficie, que esto está relacionado, por ejemplo, si el suelo está labrado, si el suelo está liso, porque ya ha tenido varios riegos de asiento, o si se ha pasado algún implemento para mullir los cascotes, como un bolillo, o por ejemplo, se ha pasado una niveleta para acomodar niveles y ha dejado el suelo más plano, y también depende de la pendiente del terreno. Bueno. En algunos autores recomiendan que, aunque el riego sea con pendiente para cultivos como la alfalfa, fíjense esta tabla, dice pendientes recomendadas en riego por melga según el tipo de cultivo. Y ahí tenemos alfalfa y similares, la pendiente óptima 0,5%. ¿Y por qué 0,5%? Dirán, ¿por qué es mucho? Y porque, como les decía, es un cultivo que se siembra el voleo, entonces es un cultivo muy tupido, y esto significa un obstáculo para el paso del agua. Entonces tiene que haber pendiente que favorezca el movimiento del agua. Sin embargo, algunos autores recomiendan nivelar a cero el primer tramo de la melga, porque esto ocasiona que el agua se distribuya transversalmente a la dirección de movimiento, es decir, se distribuye a lo ancho. Una vez superado ese primer tramo, que dice que puede ser entre 5 y 15 metros, ya se le da la pendiente que corresponde. Y ahí el agua ya va a avanzar, como ha abarcado el ancho de la melga, va a avanzar en todo el ancho el frente de agua. Bueno, las melgas son un método muy utilizado, como les decía, en los cultivos, en las praderas, en los cultivos densos, y tienen un bajo mantenimiento. Imagínense que son bordos que hay que mantener, que están distanciados con una distancia importante uno entre otros, pero exige una nivelación del terreno exhaustiva, tanto en el sentido longitudinal. Cuando digo longitudinal me refiero a la dirección de movimiento del agua, como el sentido transversal, perpendicular al movimiento del agua. Entonces, lo ideal sería que la pendiente transversal sea nula, porque si nosotros tenemos mucha pendiente transversal, ¿qué va a ocurrir? El agua se va a ir para el lado más bajo de la melga, y se va a ir por ese lado y se va a ir hasta el pie. Entonces tiene que haber poca pendiente en el sentido transversal. ¿Cuánto? Bueno,
acá hay una regla que dice que si nosotros tenemos una altura de agua de, por ejemplo, 10 centímetros, la pendiente transversal, en realidad el desnivel entre dos bordos, medidos en la cresta del bordo, no debe ser superior a un cuarto de la lámina. Entonces, si yo tengo una altura de 10 centímetros, medido a la mitad de la melga, porque recordemos que la altura es mayor en cabecera y menor en el pie, vamos a tener que tener un desnivel entre bordos de 2,5 centímetros, es decir, un cuarto de la altura. ¿Vamos? Si no se puede nivelar a cero, ese sería el límite máximo. Bueno. Con respecto al ancho de la melga, está muy determinado por el ancho de labor de la maquinaria, especialmente cuando hablamos de estos cultivos tupidos. Es decir que si, por ejemplo, tenemos un ancho de maquinaria de 2,5 metros, el ancho de la melga debe ser un múltiplo de ese valor. Es decir, las melgas pueden ser de 2,5, de 5, de 7,5, de 10. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener el mínimo tránsito sobre el cultivo. Y eso significa ahorrar costos y disminuir los riesgos de compactación del suelo. Es decir, si yo tengo, en vez de, volviendo al ejemplo de 2,5 metros, tengo melgas de 6 metros, bueno, voy a tener que hacer una pasada, voy a volver y ya cubrí 5 metros y voy a tener que hacer una pasada nuevamente para cubrir el metro que me falta. Entonces yo tengo que tratar de que sean múltiplos. Entonces ahí tiene mucho que ver el ancho de la maquinaria. En el caso de cultivos leñosos, olivo, frutales de carozo, frutales de pepita, vid, se intenta que el ancho de la melga sea 1 metro mayor a la altura del cultivo, para justamente evitar sombreamiento entre plantas de hileras adyacentes. Bueno, ustedes me dirán, por ahí no se cumple eso, y por ejemplo en los parrales por ahí no se cumple, es cierto. Y podemos tener problemas de sombreamiento, podemos tener, pero justamente lo pensaba ayer, cuando tenemos un parral generalmente armamos un techo verde, es decir, distribuimos en un plano horizontal la planta, no en un plano vertical. Es decir, que esa regla que les acabo de decir aplicaría más a los árboles frutales, a los olivos y quizás a la vid, pero cuando está conducida verticalmente, es decir, cuando está en una estructura de espaldero. Si hay algún término que no manejan, lo revisamos, porque todavía ustedes no cursan viticultura. Bueno, entonces, como les decía, acá hay algunos requisitos que estaría bueno que ustedes los revisen. Y como decía, lo primero que calculamos acá es la lámina de reposición. Bueno, esto ya lo hemos visto en el trabajo práctico anterior. Es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez por el peso específico aparente, por la profundidad radical efectiva y por el factor de aprovechamiento. Como tenemos un Z de 1 metro o 1000 milímetros, es por lo que lo multiplicamos y tenemos un 60% de aprovechamiento. Eso nos da una lámina de reposición de 100,8. Esa es la lámina objetivo. Voy a hacer algunas aclaraciones en este tema. En el práctico anterior, yo lo que les
les he planteado que es lo que, por lo menos mi experiencia, cuando he hecho calicatas, más que calicatas barrenados, siempre encontramos distintas texturas en 1 metro o en la profundidad que uno explore. Nuestros suelos tienen mucha variabilidad en profundidad. Entonces, y a veces esa diferencia textural es muy marcada. O sea, nos podemos encontrar con un suelo pesado, un franco arcillo limoso, por decir algo, y de unos 30 centímetros y para abajo tenemos un arenoso franco. Entonces no podemos decir, ah, no, acá la lámina de reposición va a ser, bueno, las características del suelo pesado por la profundidad radical que se llama 1 metro. No. Tenemos que calcularlo por capas. Que esa era la idea de que ustedes vieran en el práctico anterior, porque es lo que se van a encontrar en el campo, la mayoría de las veces. Y van a tener que calcular para cada capa lo que almacena esa capa y hasta dónde, hasta la profundidad que exploran las raíces. Si yo tengo una descripción de un perfil que generalmente agronómicamente se hace hasta el metro 10, generalmente ustedes cuando ven un estudio de suelo, generalmente los barrenados se hacen hasta el metro 10. Entonces, ustedes van a tener descrito el perfil, es decir, la textura, hasta esa profundidad, pero ustedes capaz que tienen lechuga, y bueno, a ustedes les interesa los primeros 30 centímetros. O tienen tomate industria y dicen, no, yo con 50 centímetros, esto es lo que tengo que mojar de suelo, me alcanza. Entonces ustedes van a calcular hasta esa profundidad. Y respetando la estratigrafía, es decir, el espesor de cada una de las capas. No sé si eso les ha quedado claro. Si no, cualquier cosa lo vamos a revisar en consultas. Bueno, entonces, una vez que tenemos la lámina objetivo, o lámina de reposición, vamos a calcular el tiempo necesario para que infiltre esa lámina. Entonces, acá nos basamos en una tabla que dice que la infiltración básica, esto es dato del ejercicio, es igual a 12,5 milímetros por hora. Eso equivale a media pulgada por hora. Entonces tenemos esta tabla que fue confeccionada por el Servicio de Conservación del Suelo, en el cual dice que para 12,5 milímetros por hora tengo estos parámetros de infiltración, según el Servicio de Conservación del Suelo, según Kostiakov, que es lo que nosotros vimos, tengo estos, y tengo estos otros valores que los vamos a utilizar para calcular el avance. Recuerden que acá todavía no tenemos el método instalado. Estamos en la etapa de diseño. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué le conviene hacer? Y a mí me conviene ir al campo y determinar la infiltración in situ. O sea, no estimarla a partir del dato de textura, o decir, no, eso lo ideal es medirla, porque cuando uno mide, comete menos error que cuando estima. Entonces, si yo mido y sé cuál es la infiltración básica, listo, me voy y busco dentro de esta tabla cuáles son los parámetros que más se acercan al valor que yo determiné acá. ¿Y cómo mido la infiltración básica? Bueno, lo vimos en la clase de raspa. Generalmente lo hacemos a través del método del doble anillo y luego a partir de ahí podemos determinar la infiltración básica. Bueno, como acá está planteada la metodología del Servicio de Conservación del Suelo, establece que la infiltración es igual a A por T a la B más C, donde C representa justamente la infiltración básica. Bueno, entonces, dado que dijimos que se debe infiltrar la lámina objetivo en el punto de menor tiempo de contacto, que en teoría es el pie, vamos a reemplazar en la ecuación de infiltración el valor de IQ por el de lámina de reposición. La lámina de reposición lo acabamos de calcular, 100,8 milímetros.
Estos valores A, B y C los calculé la raya azul. A, B y C son estos tres. Y de ahí despejé y obtuve el tiempo de infiltración el necesario para esa lámina objetivo. Entonces, si el suelo y el cultivo son homogéneos, o sea, si el perfil del suelo y el cultivo son homogéneos a lo largo de la unidad del riego, vamos a tener un único tiempo de infiltración. Ahora, si yo tengo un suelo con una profundidad en cabecera de 80 centímetros y una profundidad en el pie de 50 centímetros, porque por debajo, por ejemplo, tengo piedra, un ejemplo cercano lo tenemos en los suelos del INTA, ahí no tenemos el mismo tiempo de infiltración, porque tenemos menos profundidad explorable por el cultivo en el pie. Y eso lo vamos a tener que tener en cuenta al momento de regar. Si no, vamos a tener pérdidas por percolación profunda en el pie, que es agua que podríamos ahorrar para regar más superficie. Todo el agua que desperdiciemos es agua que no nos permite ampliar la superficie de riego durante un riego. Entonces, ser eficientes es muy importante porque eso nos va a dar mayor rendimiento. Es decir, rendimiento en términos de mayor superficie en cada evento de riego. Y yo mientras más superficie riegue, voy a poder, como se dice en el campo, dar la vuelta más rápido a toda la finca. Es decir, regar toda la finca. Porque ustedes saben que cuando se riega, si es una finca grande, con un turno, que es cuando se entrega el agua, es por un tiempo determinado y con una frecuencia. Por ejemplo, les puedo decir algo que conozco. Por ahí en Sonda, el agua viene cada 6 días. Depende obviamente de la cantidad de regantes de un ramo, pero el agua viene cada 6 días y bueno, X cantidad de horas. Entonces yo cada 6 días tengo agua, pero por ejemplo, 20 horas de agua. En esas 20 horas no voy a poder regar toda la finca. Entonces, en la medida que yo sea más eficiente, voy a poder regar más superficie y voy a poder terminar de regar toda la superficie en menos eventos de riego. Bueno. Con respecto al receso vertical, que es el tiempo que desaparece el agua, desde que se corta, que desaparece en cabecera, hay dos formas de calcularlo. Una es con pendientes mayores a 0,4, que dijimos que en ese caso se puede obviar porque el tiempo es muy corto, y otros con pendientes de menos 0,4 que se aplican a estas ecuaciones empíricas. Les aclaro que estas ecuaciones, si las tienen que aplicar en el parcial, se las vamos a dar, o sea, quédense tranquilos, nadie pretende que sepan esto de memoria, no tiene ningún sentido. Como nosotros estamos en la primera, que es 0,5%, deberíamos aplicar esta ecuación o decir directamente, bueno, el tiempo de receso vertical es muy pequeño, lo desprecio, o sea, no lo tengo en cuenta. También se puede obtener el valor a partir de la tabla 4, que fíjense, tiene en cuenta la pendiente del terreno, el caudal unitario y el tiempo de infiltración, o sea, el tiempo necesario para que infiltre la lámina objetivo. Y acá es la primera vez que hablamos de este término, caudal unitario. ¿Lo han visto en la clase anterior? ¿Me escuchan? Sí, profe, pero la verdad que a mí no me suena de la clase pasada. Bueno, fíjense las unidades. Litros por segundo por metro. Eso significa que es el caudal dividido el ancho del frente de agua. Ese metro hace referencia a metro de ancho.
Entonces, si yo tengo un caudal de 1 litro por segundo por metro, lo que estoy acá con el cursor, y yo tengo melgas de 6 metros, estoy aplicando a la melga 6 litros por segundo. Melgas de 6 metros de ancho, ¿verdad? Entonces, este valor, este dato de caudal unitario, tanto en melgas como en surco, es muy importante porque es lo que vamos a utilizar para el diseño. Porque a mí, esto me permite, utilizar este término, me permite lo siguiente. Primero, vamos a definir un caudal unitario óptimo, ¿está bien? Bueno, supongamos, tengo riego por surco y yo digo, bueno, el caudal unitario óptimo para las condiciones de cultivo, topografía, o sea, pendiente, rugosidad del terreno, erosionabilidad del suelo, son estas, y para estas condiciones yo tengo un caudal unitario óptimo de 0,8 litros por segundo por surco. Ojo, litros por segundo por surco, cuando es riego por surco, litros por segundo por metro de ancho cuando es melga. Porque es un error muy común que que digan litros por segundo por melga, y no es por melga, porque la melga tiene un ancho variable, depende, como lo dije recién, depende del cultivo, depende del ancho de la maquinaria, entonces por metro. Bueno, pero volvamos al ejemplo. Tenemos 0,8 litros por segundo por surco. Bueno, y viene el agua. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es medir. Es decir, que tengo que tener una estructura foradora en la reguera. Tenemos que acostumbrarnos a medir. Si nosotros no medimos, no podemos controlar nada. Si nosotros no medimos, no podemos definir ¿qué cosa? La cantidad de surcos que voy a regar en simultáneo. ¿Y qué otra cosa? El tiempo de aplicación. El tiempo de aplicación es el tiempo entre ingreso y corte de agua a una unidad de riego. Entonces, el aforo es fundamental. Tenemos que tratar de ser más técnicos y menos hacer las cosas por intuición o por ojo. No, ya es suficiente agua. Y ese suficiente agua capaz que fue el doble de lo que necesitaba y perdimos un montón. Entonces, para eso nosotros como ingenieros tenemos que saber que tenemos que medir y determinar tiempos de riego claros, porque nosotros al regador lo tenemos que capacitar para que afore y para decirle, mire, si usted mide tanto, y le damos una tablita, le decimos, mire, con este caudal usted tiene que regar tanto tiempo. Si tiene este otro caudal, tanto tiempo. Entonces, volviendo al ejercicio. Yo tengo 24 litros por segundo. ¿Alguien me puede decir cuántos surcos debería regar? Bueno, debería regar 30 surcos. ¿Cómo hice la cuenta? 24 dividido 0,8, 30. Es decir, caudal total dividido el caudal unitario óptimo, quiere decir que con ese caudal yo tengo que distribuirlo en 30 surcos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a un ejemplo en melgas. Porque el surco es más fácil, es directo, porque es litro por segundo por surco. En cambio en melgas es litro por segundo por metro de ancho. Entonces vamos a un ejemplo de melga. Tenemos un cultivo de olivo, que lo regamos por melga. Por ejemplo, un marco de plantación común es un 6x4. Siempre cuando yo hable de marco,
establezcamos esta para evitar confusiones. La primera distancia, separación entre hileras. La segunda distancia, separación entre plantas. Entonces, si yo estoy diciendo un 6 por 4, es 6 metros entre hileras, 4 metros entre plantas. ¿Estamos? Bueno, entonces yo riego melga completa, o sea, todo el ancho de la melga. Entonces, bueno, yo sé que para las condiciones que tengo, me sirve un caudal unitario de 4 litros por segundo por metro. ¿Ah? Si yo tengo 6 metros de ancho de melga, tengo que ingresar a cada melga 24 litros por segundo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces supongamos que aforé y me dio 72 litros por segundo. ¿Cuántas melgas tengo que regar? ¿Me explico con la pregunta? 90, profe. No, ¿cuántas megas? Si cada mega tiene 6 metros y en cada mega tienen que ingresar 24 litros por segundo y tengo en la reguera 72 litros por segundo, ¿cuántas megas puedo regar en simultáneo? O sea, ¿cómo estaría conformada mi tapada? ¿Cuánto tenían de ancho? De largo, perdón. 6 metros. No, de ancho. Estamos hablando del ancho. 6 metros. Acá el largo no tiene importancia. Sí, de Estamos- ancho, 6 metros. 6 metros. Y tenemos 4 litros por segundo por metro. Es el caudal unitario óptimo. 3 melgas más o menos. 3 megas. ¿Eh? ¿Cómo fue el cálculo? 72 litros por segundo, dividido el caudal unitario, 4, dividido el ancho de la melga. Entonces me da que son 3 megas. ¿Vamos? Bueno, ¿ven la utilidad de conocer el caudal unitario? No es solo para resolver los ejercicios de este trabajo práctico. Bueno, como les dije, tiene mucho que ver también en el escurrimiento el coeficiente de rugosidad de Manning, que depende, fíjense, de las características de la superficie. Superficie lisa y desnuda es 0,04. Cereales sembrados en línea, 0,10. Alfalfa, cereales y similares, al voleo, 0,15. Cultivos en cespedante y cereales sembrados transversalmente al avanzo de agua, 0,25. ¿Ven? En la medida que haya más obstáculos al movimiento del agua, el coeficiente es mayor. Nosotros vamos a utilizar 0,15. Bueno, ya ha pasado una hora y minutos, así que les pido que tomemos un descanso y retomemos a las 10. ¿Le parece? Sí, profe. Bueno, profe. Listo. You are now muted.